En este video estudiaremos la ecuación diferencial de Bernoulli. Esta ecuación diferencial es de esta forma, donde n es un entero diferente de 0 y 1. Observen que si n es igual a 1, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal homogénea. N igual a 1, agarra, se pone este término acá y se agrupa y entonces queda una ecuación diferencial lineal homogénea. Si n es igual a 0, aquí queda 1, queda este término sin el y, entonces fíjense que es una ecuación lineal no homogénea. Y este tipo de ecuaciones diferenciales ya se han estudiado. Aquí la a y la b son dos funciones de una variable definidas en un intervalo cerrado, son funciones continuas. También se puede suponer que son funciones definidas en un intervalo abierto, pero vamos a suponer que están definidas en un intervalo cerrado. Es fundamental observar que esta ecuación diferencial no es lineal. En el caso cuando n es diferente de 0 y 1, como ya observamos, aquí la ecuación es diferencial, no es lineal. Fue estudiada por primera vez por Jacob Bernoulli, un matemático suizo, y eso ocurrió en el año 1697. Aproximadamente en la misma fecha, pero en el mismo año, también Leibniz estuvo estudiando esta ecuación diferencial y él fue quien introdujo el método para resolverla que seguimos usando hoy en día, que es el método mediante un cambio de variable y se transforma en una ecuación lineal, que es el que vamos a ver en unos minutos. Ok, entonces ahora vamos a resolver a esta ecuación diferencial. Primero, tenemos que observar que si n es un número entero positivo, entonces la función constante nula, idénticamente nula, es solución de esta ecuación. Pues en ese caso se dice que es la solución trivial. Y estamos interesados en buscar soluciones no triviales. Como dijimos, la solución es una solución inmediata, la función idénticamente nula. Para eso el n tiene que ser positivo. Entonces vamos a suponer que la función y no se anula, por lo que dividimos esta expresión por y a la n. Nos queda esta identidad. ¿Vale? Y ahora vamos a introducir, esta identidad nos sugiere cuál es el cambio de variable que hay que introducir. Este es el cambio de variable que introducimos, lo llamamos z. Podemos usar otra letra, pero vamos a llamarla z. Noten que z también es una función de x, depende de x, ya que y lo hace. Entonces, por eso podemos derivar de z a z con respecto a x. Al hacerlo, se tiene esta expresión, ¿no? Esto usando la regla de la cadena. Y ahora vamos a sustituir este cambio de variable en esta expresión de acá, que es la ecuación de Bernoulli, que después de haber hecho esta manipulación. Entonces, sustituyendo, se tiene esta expresión, ahora en términos de z. Ahora fíjense, pues pasando el factor 1, el término 1 menos n, se multiplica toda la ecuación por 1 menos n y nos queda esta ecuación. Noten la estructura de esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Entonces se resuelve como
sabemos, y después de resolverla devolvemos el cambio de variable que usamos. Y así obtenemos la solución de la ecuación 1, de la ecuación de Bernoulli. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes ejemplos. Vamos a proceder paso a paso en esta metodología en esos casos particulares. Entonces vamos a comenzar con esta ecuación que está aquí. Aquí x lo suponemos que es no nulo, entonces dividimos entre x y nos queda esta expresión. Y fíjense que esta expresión es una ecuación de Bernoulli con n igual a 2, o sea, está tanto como en el formato que antes de la ecuación que llamábamos 1. O sea, el formato de la ecuación de Bernoulli está así, o sea, a de x es igual a 1 menos 1 sobre x, y b de x es 1 entre x. Entonces es una ecuación de Bernoulli con n igual a 2. Entonces procedemos de acuerdo como explicamos anteriormente. Bueno, la primera observación es que si y es idénticamente 0, es solución, es decir, la solución trivial, y pues ya lo se sabía. Entonces vamos a buscar soluciones no nulas. Entonces para eso vamos a dividir entre y cuadrado, esta expresión, y nos queda esto. Y ahora introducimos el cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Este. Entonces ahora derivamos con respecto a x, nos da aquí, y ahora sustituimos en la ecuación esta de acá, esta de aquí. Y entonces nos queda precisamente esto. Multiplicando por menos 1 tenemos esta ecuación diferencial. Noten que es una ecuación diferencial lineal no homogénea, de primer orden. No homogénea. Entonces la resolvemos de acuerdo con el método de la variación de la constante, que es el método que vamos a usar acá. Para ello, pues primero se considera la ecuación homogénea, esta de aquí, se resuelve, que por medio de separación de variables nos queda aquí. Esta es la solución de la homogénea. Ahora, para encontrar la solución de la no homogénea, usamos el método de la variación de la constante, como expliqué, que consiste en suponer que esta constante ahora es una función de x. Para hallarla se sustituye esta expresión en la ecuación 2. Al sustituirla, tenemos esta es la expresión de la derivada, entonces esta es la ecuación 2. Al sustituir esta expresión, aquí tenemos esta, aquí tenemos el z de x y aquí el 1 entre x. Fíjense que este término se va con este, entonces nos queda esta ecuación para la c. Integrando nos dice entonces c de x es igual a menos x más k, donde k es la constante de integración. Muy importante nunca olvidarse la constante de integración. Ok, dicho esto, sabemos ya entonces quién es c de x, entonces podemos decir quién es z de x. Acuérdense que esta es la expresión de z de x. Okay. Acuérdense que z de x era c de x entre x, entonces al dividir esto entre x nos queda esta expresión. Ahora, pero para tener la solución de la ecuación original tenemos que devolver el cambio de variable, que es este. Después de devolver el cambio de variable, pues lo ponemos acá. Entonces ahora despejamos la y aquí nos tenemos la y como función de x. Entonces este es el resultado. Lo que hay que observar es que como tenemos esto en el denominador, entonces x no puede ser igual a acá, porque no está definido. Entonces esta es la solución de la ecuación que nos dan en el ejemplo 1. Vamos ahora con un nuevo ejemplo. Vamos a estudiar esta ecuación. Aquí noten que x y y tienen que ser diferentes de 0, porque si no, no está definida.
Observen pues, que tenemos aquí el y en el denominador, entonces es una ecuación de Bernoulli con n igual a menos 1. Entonces vamos a multiplicar la ecuación por y. Aquí para eliminar este término nos queda esto. Dicho eso, fíjense que el cambio variable, esta ecuación nos dice que el cambio variable tiene que ser z igual a y cuadrado, y vamos a introducir este cambio variable en esta ecuación. Entonces aquí tenemos esto, nos queda esta ecuación, que es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Vamos a resolverla mediante el método de la variación de la constante. Entonces, para ello, primero vamos a estudiar la homogénea, que es esta de aquí, y su respuesta, su resolución es esta. Ahora vamos, para encontrar la solución de la no homogénea, usamos el método de la variación de la constante. Suponemos que la constante, la c, ahora es una función de x, y para encontrar esa función sustituimos esta expresión en la ecuación original aquí. Y nos queda que la derivada de la c tiene que ser x, integrando nos queda x cuadrado más k, donde k es una constante, la constante de integración. Introduciendo el valor de c aquí en el z de x, entonces esta es la expresión de z de x. Y ahora devolvemos el cambio variable. Habíamos dicho que el cambio variable es z igual a y cuadrado, entonces nos queda efectivamente esto. Y aquí despejamos el y nos queda la raíz cuadrada positiva y negativa de esta expresión. Esta es la solución de la ecuación diferencial del segundo ejemplo. Vamos con un tercer ejemplo. Noten que aquí tenemos una condición inicial. Nos piden resolver la ecuación diferencial con esta condición inicial. Observen que esta ecuación diferencial es la misma del ejemplo anterior. La diferencia con el ejemplo anterior es que ahora tenemos una condición inicial. Entonces ya tenemos buena parte del trabajo hecho. Entonces usamos la solución que obtuvimos en el ejemplo 2 y utilizamos la condición inicial para determinar la constante de integración. Entonces habíamos visto que esta era la respuesta de la respuesta del ejemplo 2. Ahora introducimos la condición inicial, es decir, cuando x es igual a 1, y es igual a 2, lo sustituimos aquí, lo tenemos acá, despejamos el k y nos dice que para estos valores el k tiene que ser 7 medios. Lo introducimos en la solución general que obtuvimos antes y tenemos que el valor de y, o la expresión para y, es esta que está aquí. Y esta es la solución de esta ecuación diferencial con esta condición inicial. Es importante destacar, fíjense que aquí yo estoy tomando solamente la parte positiva de la raíz cuadrada. La parte negativa la estoy descartando. ¿Por qué esta razón? Pues porque es la condición inicial. Fíjense que la condición inicial estoy pidiendo que el y tiene que ser 2. 2 es un número positivo. Entonces por eso cuando en esta expresión x vale 1, y tiene que valer 2. Por eso estoy tomando la parte positiva. Vamos a culminar el video con esta lista esta pequeña lista bibliográfica, que son una lista de algunos libros, de algunos textos en español donde se trata este tema. Hay muchos otros temas, muchos otros libros que tratan la ecuación de Bernoulli, pero aquí esto es una pequeña selección. Y con esto culminamos el video.